bienvenidos a la cuarta semana del curso de Ingeniería de los Materiales. Hoy comenzaremos con los conceptos de fase y diagramas de fase. En materiales, una fase es una región homogénea con propiedades físicas y químicas uniformes. Los cambios de fase ocurren cuando un material pasa de una fase a otra, como de sólido a líquido o de líquido a gas. Es importante señalar que las fases no necesariamente se refieren a los estados de agregación, sino que dentro del estado sólido, por ejemplo, pueden existir diferentes fases. En el caso de los aceros, la fase ferrita y la fase cementita. Y en el diagrama de fases vemos cómo pasa de ferrita a cementita. Un diagrama de fases es una representación gráfica que muestra las condiciones bajo las cuales existen las distintas fases de un material en equilibrio. Estos diagramas son herramientas esenciales en la ingeniería de materiales. En algunos diagramas de fase, el eje vertical es temperatura, mientras que el eje horizontal es la composición, porque está formado ese material por una mezcla de dos componentes. Sin embargo, para sustancias muy estudiadas, se utilizan bastante los diagramas de fase de temperatura contra presión, en donde para una composición en específica podemos ver qué fase tenemos a condiciones determinadas de temperatura y presión. Por ejemplo, el diagrama de fases del agua muestra las condiciones de temperatura y presión en las que el agua existe como hielo, agua líquida o vapor. En el diagrama de fases del agua, en donde tenemos temperatura contra presión, observamos tres regiones: la región de agua líquida, agua como hielo y agua como vapor. Cada una de estas regiones está delimitada por una línea. Esa línea corresponde a las condiciones en donde se da el cambio o la transición de fases. Algo muy característico del agua es el famoso punto triple, en donde convergen estas tres líneas que dividen a las fases. Es decir, que de acuerdo con el diagrama de fases del agua, existe una condición de temperatura y presión en donde el agua existe de manera simultánea como agua líquida, hielo y vapor de agua. En materiales metálicos, los diagramas de fase son más complejos e incluyen fases sólidas y líquidas. Los diagramas de fase para un metal puro son un poquito más sencillos, porque solo tratan de temperatura contra presión. Pero en un diagrama de fases de una aleación se debe de considerar también el porcentaje de cada uno de los componentes de la aleación, lo que provoca que en lugar de que tengamos solo líneas para cambios de fase, tenemos ahora regiones en donde las fases están mezcladas e incluso puede llamarse una zona pastosa, porque tenemos metal líquido y sólido de manera simultánea. Estos diagramas nos ayudan a entender y predecir el comportamiento de las aleaciones bajo diferentes condiciones. En el próximo segmento exploraremos la solubilidad y las soluciones sólidas y cómo esos conceptos son fundamentales para la ingeniería de materiales.